Lo que está ocurriendo actualmente con la demanda de los productos lácteos es esto que estamos leyendo acá, que en los países en desarrollo este consumo está creciendo. Y esto se explica por qué. Porque en los países en desarrollo comienza a haber un aumento de lo que son los ingresos per cápita y además hay un crecimiento demográfico de las ciudades con mayor densidad poblacional y un proceso de urbanización, es decir, la gente se traslada desde las zonas rurales hacia las urbanas, pasando a demandar más alimentos y a su vez habiendo menos actores que produzcan alimentos. Y además hay cambios en los regímenes alimentarios, que esto es muy común que se observe en países en desarrollo, en donde al aumentar los ingresos per cápita aumenta el consumo principalmente de proteína animal. Entonces esto explica un poco cuál es este aumento en el consumo o la demanda de lácteos. En este gráfico lo que podemos ver es en las barras grises lo que es el consumo per cápita promedio mundial, es decir, cuántos litros se consumen por habitante por año, que es importante aclarar cuando hablamos de litros per cápita, que no son litros de leche fluida sí o sí, sino que acá entrarían los equivalentes en litros del consumo de quesos, yogures, mantecas y todos los derivados de los productos lácteos. Y por otro lado, lo que tenemos en esta línea roja con puntos amarillos es el crecimiento poblacional mundial, o sea, cuál es el número en millones de habitantes de la población del mundo. Y como vemos, el aumento o el crecimiento en la población mundial está siendo acompañado además por un mayor consumo per cápita, es decir, que cada vez hay más personas y que a su vez cada una de esas personas consumen más litros de leche a lo largo del año. Esto es lo que indica un poco, lo que muestra este mayor aumento en el consumo y la demanda de productos lácteos sostenido en el tiempo. En este caso acá tenemos una serie de datos de los últimos 15 años prácticamente, pero es una tendencia que se viene manteniendo hace mucho tiempo. En este mapa del mundo podemos ver cómo se distribuye este consumo mundial al marcar las distintas regiones en distintos colores en función de su demanda per cápita, como estábamos hablando. En este caso, en kilos de equivalentes de leche, es decir, transformar todos los consumos de los distintos productos lácteos en kilos de leche por habitante por año. En los países que están pintados de colores marrones o rojizos son los países de menor consumo per cápita, que esto puede estar muy relacionado a sus costumbres, a sus ingresos per cápita, al poder adquisitivo que tienen, o al valor de los productos lácteos en las regiones en las que se encuentran, mientras que los países pintados de colores verdes, mientras más oscuro el verde, mayor es el consumo per cápita. Y fíjense que se destacan, por ejemplo, el caso de Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda y lo que es la Unión Europea. Argentina también figura dentro de los países que tienen un alto consumo per cápita o por lo menos normalmente mayor a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Pero esto varía obviamente con las situaciones económicas de los países. En este caso estamos hablando del año 2017 y esto siempre es afectado por las crisis y por la situación de producción y ambiental de cada país. Entonces, yendo ahora en este mapa, marcar cuáles son los países que actúan como grandes consumidores, podemos ver en este gráfico del lado izquierdo, en el mapa, cuál es el consumo global que tienen esas regiones, contrastado con el consumo per cápita. Esto que nos sirve para explicar lo siguiente. Fíjense, por ejemplo, el caso de Asia, que es el principal consumidor de leche, ¿no?, en el mundo, en cuanto a millones de toneladas consumidas. Ahora, si lo contrastamos con el nivel de consumo per cápita de sus habitantes, uno de los más bajos. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen tal alta densidad poblacional que, a pesar de que el consumo per cápita es bajo, eso los convierte en los principales consumidores a nivel global, debido a la gran cantidad de personas que viven en la región.
Por otro lado, tenemos a Europa, que Europa sigue el segundo puesto, digamos, en lo que es el consumo global, pero esto se basa principalmente en que además de que tienen una alta cantidad poblacional, tienen un altísimo consumo per cápita, ¿no? Por una cuestión cultural, de poder adquisitivo, de políticas de subsidios del Estado para que esto suceda también. Le sigue el caso de lo que es Norteamérica, también con un alto consumo per cápita. Y en el caso de Sudamérica, por ejemplo, que estamos nosotros, sería una situación más bien intermedia. Fíjense, por ejemplo, el caso de Oceanía, que tiene un consumo global muy bajo, a pesar de tener un altísimo consumo per cápita. Y esto está explicado un poco porque la densidad poblacional de la zona es bastante baja. Entonces, no es tan elevado el consumo global. Acá lo que tenemos es un ranking de lo que sería el consumo per cápita en litros por habitante por año, como para que puedan diferenciar, teniendo en el caso extremo lo que son países de Centroamérica principalmente, comparado con lo que es países de la Unión Europea, Estados Unidos, Nueva Zelanda, que son los que se destacan por su mayor consumo per cápita, y Argentina se encuentra en una situación que podríamos decir que es intermedia. A su vez, cabe aclarar que del total de productos consumidos dentro de lo que nosotros consideramos litros per cápita, no solamente estamos hablando de leche fresca, fíjense que esto solo corresponde a un 17%, sino también todos los productos elaborados a partir de la leche, como pueden ser los tradicionales, como manteca, quesos, como informales u otros, como son cualquier otro producto que contenga leche. Acá tenemos el promedio, ¿no?, mundial para el año 2018, que está alrededor de los 113 kilos por habitante por año. Una aclaración importante es que a partir de ahora vamos a empezar a hablar mucho de lo que es la leche en polvo. ¿Por qué hablamos de la leche en polvo cuando nos referimos al comercio internacional? Porque a la hora de comercializar leche, sería muy difícil comercializar la leche fresca fluida como se obtiene de la vaca, ya que por un lado es un producto muy perecedero y es muy difícil su conservación para su transporte, y por otro lado ya van a ver que la leche es entre un 88 y un 90% agua. Por lo tanto, si nosotros queremos exportar y transportar grandes volúmenes de leche, necesitaríamos espacios muy grandes. Entonces, al desecar y al quitarle el contenido de agua y hacer leche en polvo, podemos ser mucho más eficientes en lo que es la logística del transporte para la exportación. Por eso, cuando hablamos de precios de referencia internacionales para la leche, nos vamos a referir a la leche en polvo, que es sobre todo importante para nosotros como país. Dicho esto, acá lo que vemos en esta tabla es para el año 2020, cuáles fueron el ranking de principales importadores y exportadores para lo que es leche en polvo entera. Fíjense que de importadores tenemos lo que ya veníamos nombrando, principalmente lo que es el bloque asiático, Rusia, China, los países del sudeste asiático, Japón, se destaca en la zona lo que es Brasil, ¿no? Y por otro lado, como grandes exportadores, tenemos en el ranking Nueva Zelanda, Unión Europea, que eran los países que ya veníamos nombrando, Uruguay, fíjense cómo ha logrado el tercer puesto, y Argentina actualmente está en el cuarto puesto. Obviamente que si lo comparamos con los volúmenes exportados por Nueva Zelanda y la Unión Europea, todavía estamos muy lejos, pero en el ranking Argentina ocupa el cuarto lugar en exportación de leche en polvo entera. Ahora, si tomamos esta misma tabla para otro producto, como puede ser, por ejemplo, los quesos, en este caso, que es un producto en donde ya se toma la leche y se transforma en un producto que tiene valor agregado. En cuanto a importadores, bueno, tenemos características similares. Por ahí aparece lo que es Estados Unidos como un importante exportador por casos particulares que son grandes compradores de los quesos
y productos lácteos generados por la Unión Europea. Entonces, bueno, hay algunas cuestiones particulares, pero lo que nos importa, fíjense en el caso de los exportadores, es esta cuestión de el ranking que ocupa Argentina. Y fíjense que en este caso Argentina ocupa el 9º lugar para lo que es la producción de quesos. Si lo comparamos con el 4º lugar que tenía para la exportación de leche en polvo. Entonces esto nos habla de una oportunidad comercial para Argentina que podría aprovechar y mejorar en un futuro, que es dejar de vender un commodity, ya que la leche en polvo hoy en día se comporta para nosotros como un commodity porque somos tomadores de precio de las transacciones que realizan los grandes importadores y exportadores, y pasar a vender productos de mayor valor agregado. Resumiendo toda la información que estuvimos hablando anteriormente, una medida que nos puede servir para identificar rápidamente cuál es el rol que tiene cada uno de estos países o regiones que estuvimos nombrando en el mercado internacional es este porcentaje de autosuficiencia que tiene cada región o país. Cuando un país tiene, o una región, un porcentaje de autosuficiencia del 100%, significa que lo que produce le alcanza para satisfacer su demanda interna y no tiene excedentes para comercializar en el mercado mundial y actuar como un exportador. Es decir, por ejemplo, si tomamos el caso de la región de Asia, que tienen en los últimos 15 años porcentajes de autosuficiencia inferiores al 100%, entre el 92, 93, 90%, significa que lo que produce no le alcanza para satisfacer su demanda y necesita adquirir ese porcentaje restante en el mercado mundial. Fíjense que el caso de Asia se encuentra permanentemente en rojo, es decir, por debajo de la autosuficiencia, lo mismo que regiones de África, de América Central, pero en el caso de Asia, a pesar de que tienen un porcentaje cercano a 100, es tan alta la densidad poblacional que ese 10% restante que le falta para llegar a su autosuficiencia son millones y millones de toneladas de productos lácteos, lo que hace que sea un gran demandante y que tenga un rol muy importante como importador. A pesar de ser, como vimos anteriormente, una de las regiones o la región de mayor producción de leche. Así todo no le alcanza para su autosuficiencia y eso lo convierte en un gran importador. Si vamos al caso de lo que es nuestra región, que es Sudamérica, siempre nos encontramos cercanos a lo que es el 100%. Es decir, que lo que produce y lo que consume la región alcanza para hacer un balance casi total, generando solo algunos pequeños excedentes que pueden servir para actuar como países exportadores, y habiendo regiones que tienen no alcanzan la autosuficiencia, como puede ser por ejemplo el caso de Brasil, como nombrábamos anteriormente. En el caso de la Unión Europea, fíjense que tiene pequeños excedentes, pero que en el alto volumen, como veíamos anteriormente, de leche producida en la región, esos pequeños volúmenes de excedente le alcanzan para ser un importante exportador de leche y, recuerden, de productos elaborados principalmente. Y finalmente, tomando el caso de lo que es Oceanía, es el otro extremo, donde es un país con una producción mundial que no alcanza a ser una de las más elevadas, pero tiene muchísimos excedentes porque su densidad poblacional es muy baja. Por lo tanto, tiene una lechería pensada para tener excedentes y actuar como exportador. Entonces, fíjense los altísimos porcentajes de excedente que tienen y, por lo tanto, de lo que producen consumen muy poco y el resto está pensado para ser comercializado. Es la estrategia productiva de estos países para ser comercializados en el mercado externo, lo que los convierte en importantes actores del comercio de mercado de leche internacional como exportadores. Entonces, en conclusión, ¿cómo se estructura el mercado mundial de productos lácteos? Como dijimos, del total de volumen de leche producida, solo un pequeño porcentaje
Fíjense, en este caso para 2019, alrededor del 11% de la producción total de leche sale a comercializarse en el mercado externo. Lo demás se consume internamente en las regiones donde se produce. ¿Cuáles son los principales países proveedores? Como dijimos, Unión Europea, Nueva Zelanda, Estados Unidos y también figura, fíjense en este caso, en el sexto puesto Argentina, pero solo con un 2% del volumen total comercializado. Del total de los 82 millones de toneladas que se comercializan anualmente, Argentina solo aporta un 2%. Y entre los primeros 5 países se encuentra el 80% de la comercialización, y si ya vamos a los primeros 2 grandes regiones, ellas solas, digamos Unión Europea y Nueva Zelanda, se encargan de más de la mitad del volumen de leche que se comercializa. Ahora, por el lado de los importadores, tenemos, como dijimos, el bloque asiático, algunos países del norte de África y de Centroamérica, y ya está un poco más atomizada la demanda. Fíjense que los 2 primeros abarcan casi el 20% y los primeros 5 el 34%. ¿Qué es lo que podemos ver de este mercado? Que existen oportunidades comerciales, como veíamos, la demanda está en crecimiento, lo mismo que la producción de leche, pero este es un mercado muy pequeño. Fíjense que solo se comercializa una pequeña parte del total de volumen de leche producida, y además esta comercialización se produce entre pocos actores, entre pocos países proveedores y pocos países compradores, lo que hace que este mercado sea muy volátil. Por lo tanto, es una oportunidad comercial para Argentina, pero hay que tener en cuenta la volatilidad y las fluctuaciones que pueden tener los precios internacionales, sobre todo considerando que Argentina es un país tomador de precios, como dijimos anteriormente. Esta volatilidad la podemos ver en este gráfico, que está tomado de la página del Global Dairy Trade, que es una entidad que engloba una gran cantidad de eventos de compra y venta de productos lácteos a nivel comercio exterior. Entonces, acá lo que podemos ver son los precios de referencia que surgen de estos eventos de compra y venta y lo que han variado esos precios de referencia a lo largo de los últimos 5 años. Fíjense que hay una gran fluctuación de precios. Actualmente estamos en un valor cercano a lo que han sido valores récord, superando los $5.000 la tonelada, es decir, que estamos con una tendencia al alza de los precios internacionales. Fíjense, este es el porcentaje de variación del último evento comparado con el actual. Esto es para el 2 de marzo de 2021, que al momento de grabar este video es el dato más actual, pero esto varía y es importante que el día de mañana tengan el ejercicio de ingresar a la página o a otras páginas de referencia de precios para ver cuál es el precio internacional, porque como dijimos, Argentina, al no tener una participación tan importante en lo que es el volumen de leche ofrecido en el mercado de exportación, actúa como si la leche fuera un commodity, es decir, somos tomadores de precios internacionales, y este dato es utilizado por la industria nacional también para definir precios a nivel interno. Entonces, como vemos, acá se refleja bien la volatilidad. Fíjense que hemos pasado desde mayo del 2016 a precios por debajo de los $2.000 la tonelada a hoy en día por encima de los 4.000. Entonces, un poco para resumir cuál es la situación actual o cuál es lo que se espera de la lechería en los próximos años. Esto es un reporte de la FAO. Podemos decir que los precios internacionales de los productos lácteos se está viendo que tienen una tendencia al alza, lentamente están repuntando, que a pesar de las perturbaciones del mercado, como dijimos, también han ocurrido eventos muy característicos este año, como ha sido la pandemia. La producción de leche está en aumento, hay una tendencia en aumento en Asia, en Europa y también América del Norte. Y que además lo que se observa en cuanto hablando de los productos propiamente dicho es que se espera una expansión del comercio de productos como la manteca, el queso, la leche entera en polvo y la leche desnatada o descremada, como conocemos nosotros, en polvo podría contraerse. Esto un poco a resumen de las expectativas próximas para el mercado mundial de lácteos.